¿Qué tal, amigos, amantes del misterio? Bienvenidos nuevamente a esta vuestra casa Tetrael. Hacía bastante tiempo que no veníamos con una crónica. ¿Recordáis este espacio construido para todos vosotros? Recordando un poco a los tiempos radiofónicos, ¿cierto? Recordando un poco a esos años 80, 90, ¿no? En el que yo me crié y donde escuchar la radio era lo más habitual del mundo. Y ahora, gracias a este espacio, nos volvemos a encontrar. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa si estás descansando, cierra los ojos. Si estás haciendo algún quehacer en la casa, no pasa absolutamente nada, porque absolutamente nada nos va a separar de ti y de mí durante los próximos minutos. Porque se crea este espacio, ¿verdad? Crea una especie de conexión distinta a lo que es en plena época audiovisual, todo con vídeos, todo mirando el rostro, pero aquí se forma una conexión distinta, ¿verdad? Sobre todo con esta preciosa melodía de fondo que escuchamos. Sí, señor. Es Chronicles, la fantástica música compuesta por mi querido amigo Maxi, que nos acompaña durante toda esta sintonía, durante todo este ratito que vamos a estar hablando, disfrutando juntos. He querido reabrir Crónicas, veréis. Ya sabéis que esta sección la creé un poco con la intención de que conocierais historias que vamos a canalizar, que igual no son tan conocidas. Igual las historias más conocidas no merecen la pena ver la presentación, y seguramente otras que son muy importantes si requieran un reportaje, pero no podemos estar siempre haciendo reportajes porque dependemos de todo el equipo y no siempre podemos movilizar a todo el equipo. Entonces viene bien este espacio para conocer otras historias más bizarras, ¿no? Otras historias que normalmente se cuentan menos. Sabéis que vamos a reabrir en unos días Serial Killers. Va a ser una nueva sección que hemos construido mi compañera de trabajo y amiga Dana Álvarez y yo, y que va a estar disponible en el pase divino para todos los abonados al canal. Este vídeo va a ser abierto y luego la sesión vais a tener que ir al otro lado, ¿verdad?, para escucharla. Yo a la querida Dana le comentaba: sabes que tu sueño siempre ha sido, yo lo sé, y también es el mío, pues ¿para qué te voy a engañar?, poder hacer alguna entrevista, ¿cierto?, a alguno de los grandes asesinos seriales de la historia de nuestra humanidad, en alguna cárcel, en alguna prisión. Te voy a hacer una oferta, te voy a ofrecer una cosa. Te voy a ofrecer entrevistar ya no a los asesinos seriales, sino a los titanes de los asesinos seriales. Hablar directamente con esa parte espiritual que te va a contar cosas, a veces más o menos te van a gustar, más o menos retorcidas. En realidad no con la intención de morbo, con la intención de regodearse de nada, no, para nada. Esta gente no son signo de admiración, ni lo tienen que ser, ni mucho menos, pero sí que creo que merece la pena estudiarlo. Veréis, mucha gente me ha preguntado, sobre todo a lo largo de los últimos años, ¿no?, donde con Dan hemos estado bastante activos con la Crónica Negra, me han preguntado por qué tanta Crónica Negra, por qué siempre el lado oscuro del ser humano. Yo les decía que creo que es absolutamente natural interesarse por el lado oscuro del ser humano, no como morbo, sino como estudio. Al fin y al cabo, al ser humano nos atrae aquello que no sabemos explicar, de alguna manera, aquello que no tiene explicación, aquello que nos amenaza, ¿verdad? Nuestro instinto animal nos hace luchar por sobrevivir y eso lo seguimos teniendo, porque seguimos teniendo mente reactiva, y siempre estamos intentando protegernos, ¿verdad?, de aquello que nos puede hacer daño. Y creo que conociendo la mente de algunos perturbados, conociendo tal vez cómo actúan, por qué actúan, de qué manera, en qué contexto, nos sirve también de alguna manera para darnos cuenta. Porque yo soy un estudioso de la mente humana y lo conocéis. Y la mente humana tiene el lado bueno, amigos, pero también, y sobre todo, tiene ese lado oscuro, que vamos a conocer en esta sección con Dana, Serial Killers,
que vamos a intentar que sea periódica, que no tarde mucho de un capítulo al otro, y que vamos a estrenar con... Ya hicimos, ya recordaréis, toda la explicación de Jack el Destripador. Ahora que estamos en Halloween es buen momento para continuar un poquito el hilo de esos asesinos seriales, ¿verdad? Vamos a ir con el primer asesino serial, o eso dicen los testigos, o eso dicen las crónicas, o eso dice la prensa de la época. Y estamos hablando en una época donde no sé yo cómo era de fiar la prensa, ¿verdad? En plena revolución industrial, en pleno nacimiento de la prensa. Nos vamos a situar, esta vez para esta historia, amigos, en Estados Unidos. Nos vamos a situar ni más ni menos que a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Y vamos a hablar del, para muchos, insisto, según dicen las crónicas, primer asesino serial de la historia de los Estados Unidos de América. Sabemos que los Estados Unidos tiene esa fama por tener grandes asesinos seriales, ¿verdad? Ya hablaremos de todos ellos cuando llegue el momento. 1860 nos situamos. New Hampshire. Nace un hombre llamado Herman Webster Mudgett. Sí, lo sé perfectamente. Esto es sobre el primer asesino de la historia de los Estados Unidos, H.H. Holmes. Y yo estoy hablando de Herman Webster Mudgett. No me estoy equivocando, amigos. Simplemente estoy recitando de memoria el nombre completo y real del asesino. Es decir, que lo de H.H. Holmes era un seudónimo. Él utilizó muchos seudónimos a lo largo de su historia, a lo largo de su vida. Ahora luego explicaremos por qué, y explicaremos cómo. Pero primero nos tenemos que localizar exactamente en el contexto de la época y en el contexto de esta gran historia. Howard nace concretamente en la localidad de Hilmaton, en una familia humilde y además bastante católica. Él adoraba perfectamente Herman, ¿no? Antes dije Howard porque es el nombre, ¿no? Henry Howard Holmes, del seudónimo que todo el mundo conocemos. Él adoraba a su madre. Su madre era muy conservadora, pero en principio, según se sabe, no es que se sepa tampoco mucho de su pasado, pero según se sabe, él adoraba a su madre, que era bastante conservadora, era católica, era... Su padre, en cambio, era alcohólico, apenas entraba el dinero en casa. Howard dicen que desde pequeño siempre había tenido una personalidad introvertida, siempre había sido solitario. Que la única persona a la que de verdad amaba era su madre. Incluso dicen que de joven ya mostraba signos de crueldad con los animales y que le gustaba observarlos, torturarlos y verlos morir. Ya dice algo, ¿verdad? Los que habéis seguido mis trabajos sabéis que yo he explicado varias veces acerca de que la psicopatía no es solo, ¿verdad?, algo que directamente se haga, sino que se nace también con ello. O sea, se nace con distintas características y que eso no tiene por qué luego despertar o, ni mucho menos, terminar por hacernos delinquir. Dicen que él era buen estudiante, que sacaba notas brillantes, pero... y que sobre todo, por cierto, en matemáticas, ciencia y biología, ahora luego explicaremos, pero que tenía un problema, era introvertido y tenía problemas para relacionarse con sus compañeros, con lo cual, según se explica, le hicieron bullying de pequeño. Un día se comenta que lo encerraron un grupito de chicos que eran, bueno, muy violentos con él, en un armario estrecho. El niño se encontraba ya a oscuras, temblando de miedo, pero que cuando comenzó a ver, vio un esqueleto completo y blancuzco que se cayó encima del pobre niño.
En ese momento parece que todo cambió para él. El niño dejó de sentir el miedo a la oscuridad, dejó de sentir angustia, y lo que sintió fue fascinación hacia la muerte. Y fascinación hacia la medicina y hacia el cuerpo humano. Después él siempre perseguiría su sueño de licenciarse en medicina. Dicen expertos que este episodio es el momento en el que desaparece el niño y nace el asesino H.H. Holmes. Él era de una familia muy pobre, muy pobre. Pero tenía, sobre todo conforme fue creciendo, ¿verdad? Él se dio cuenta, tenía dotes, carisma, era atractivo, tenía labia, las mujeres se fijaban en él, sabía vestir bien, era un seductor nato. Él engañó a una joven rica para que le pagara su billete de salida de la pobreza, que en este caso fueron sus estudios de medicina. Clara Lovering sería la muchacha de New Hampshire que cayó a sus pies de sus promesas de amor y que terminó pagándole la carrera en medicina. Allí lo aprendió todo sobre el cuerpo humano, sus músculos, sus huesos, sus curas y también sobre todo cómo acabar con él. Descubrió aparte que los cuerpos humanos, los cadáveres, podían darle mucho dinero. Y para él era muy importante ganar dinero. Era una persona que había pasado hambre y que incluso él llega a relatar en algún momento de su vida, ¿verdad?, que sigue pasando hambre mientras está estudiando la facultad de medicina. Así que para ganar un poco de dinero, lo que hace es que porque él descubre, en algún momento dicen, que el conserje de la facultad, bueno, que aceptaba cadáveres, digamos de dudosa procedencia. Entonces, bueno, digamos que no solo aceptaba los cuerpos estrictamente legales de aquellas personas que hubieran donado su cuerpo a la ciencia, sino que también pagaba por otros cuerpos que nadie hubiera reclamado. Y al final era un negocio común en esa época y en las universidades de medicina. Porque si solo aceptaran los estrictamente legales, es que apenas llegarían a mantener el 20% de los cuerpos que necesitaban. Por eso, bueno, lo hacían de la manera que podían, ¿no? No les importaba mucho de dónde vinieran. No tardó incluso en cavar tumbas en el cementerio, vendiendo todos los cadáveres que encontraba. Incluso él se alió con algunas personas que lo acompañaron en estas fechorías para ganar dinero durante su etapa en el que estaba todavía formándose. Tenía una compañera de carrera y también tenía un amigo íntimo. Y juntos, bueno, formaron toda una red de tráfico ilegal de cadáveres. Era algo macabro realmente. Ellos tuvieron la idea de conseguir 3 cadáveres, los de un hombre, una mujer y una niña, que pudieran sacar del depósito de la universidad, después asegurar la vida del padre, por lo que hoy serían unos 30.000 euros, a entregar a Howard en caso de que le pasase algo. Luego intentaron conseguir una casa para prepararlo todo para que pareciera que la mujer y la niña habían muerto y que el hombre se había suicidado. Luego cambiarían los cuerpos de la familia real por los cadáveres del depósito para poder cobrar los 30.000 euros. Bueno, pues esto es solo un ejemplo de las tantísimas cosas que hacía. Ayudó a personas a fingir su propia muerte, evidentemente, ¿no?, con la promesa de que iban a sustituir
el supuesto cadáver, ¿no? Con un cadáver de alguien que se pareciera y acababa asesinando a la propia persona. Todo por ganar dinero, ¿no? Estuvo con varias mujeres después. Parecía que no le interesaba mucho la primera chica a la que estafó. Luego se fue con otras mujeres que también tenían dinero. Estuvo en Estados Unidos, ya licenciado. En Estados Unidos no, perdón, evidentemente en Estados Unidos ya estaba, porque él nació allí. Sino en Nueva York. Él se marchó a Nueva York, ¿cierto? A intentar allí ejercer de médico. Y no le salió demasiado bien la cosa. Finalmente terminaría en Chicago. Conquistó a una joven multimillonaria llamada Myrta Belknap. Sería bastante importante en su historia. Conseguiría bastante dinero. Cuando él está en Chicago, él consigue, digamos, la titularidad de una farmacia en Englewood. Bueno, se dice que se convirtió en amante, hombre de confianza de la dueña, no se sabe bien, una viuda llamada Melissa Holden, una familia, bueno, no se sabe bien, pero al final se dice que se quedó con todo su dinero y que ella desapareció. Desapareció. No se sabe si la mató, no, pero desapareció. La cuestión es que consiguió comprar un terreno para construir la casa de sus sueños, lo que él llamaría el castillo. Y ahí es donde empieza la gracia de esta película. En su nueva vida como H.H. Holmes, tuvo bastantes momentos de fraude, ya lo hemos hablado, desde las estafas de seguros hasta ungüentos que él iba creando. Se decía que él creaba ungüentos para no volverse, para la calvicie, para un montón de cosas, para rejuvenecer, para un montón de cosas, ¿no? Para la esterilidad, para un montón de cosas. Y él todo esto lo vendía, evidentemente todo era falso, pero era su manera de ganar dinero. En lo que estábamos, él consigue edificar un castillo que se cuenta, ese castillo, digamos, es un... Él compra una parcela que él comienza a edificar hasta en 3 plantas, lo que sería ese castillo, ese supuesto castillo. A todo esto, él lo construyó muy bien ubicado en la ciudad de Chicago, muy cerca de donde se celebraría finalmente ni más ni menos que una de las grandes, ¿no?, exposiciones de la historia ya no de Chicago, sino de Estados Unidos y de toda América, ¿verdad? De hecho, fue la gran exposición que hizo que Estados Unidos ganara fama, popularidad y empezara a ser lo que finalmente era, ¿no? Que era la Exposición Universal de Chicago, ¿verdad? Bueno, pues él lo compró muy muy cerca de donde se iba a realizar esa exposición. Y finalmente iba pensando un poco, ¿no?, en lo que podía ocurrir si tenía tantas personas cerca, ¿no? La cuestión es que sucedieron cosas. En la edificación de ese hotel se cuenta que él contrataba y despedía a las distintas personas para no pagarles, es decir, no terminaban la edificación, para no pagarles los despedía, y aparte, esa era la manera en la cual absolutamente nadie más que él, solo él, conocería el castillo, conocería los engranajes de ese castillo, ¿no? Los entramados. Un castillo que al final se terminaría conociendo como el Hotel de la Muerte, ¿verdad? Porque él construiría en la planta de arriba un hotel. Un hotel que se llamaría, el nombre se ahora sí popular, el World's Fair Hotel. Año 1892, el World's Fair Hotel funcionaba a pleno rendimiento. Tenía los últimos avances tecnológicos, iluminación, gas, evidentemente en plena
revolución industrial, lo que le interesaba a Holmes, que insisto, era uno de los tantos seudónimos que él tuvo que utilizar, porque iba estafando a seguros, evidentemente para no ser localizado. Y aparte de que fue asesinando gente y haciendo desaparecer gente cercana a él, para no ser detectado. Entonces, algunas esposas suyas, etcétera, ¿verdad? Bueno, la cosa es que él crea este World's Fair Hotel, que es un hotel que sería porque él tenía en este castillo de 3 plantas que se construye, la planta de abajo era, digamos, para negocios normales y corrientes, ¿vale? Digamos, era tipo comercios, había una barbería, había una clínica médica, había para comprar comida, había un poco de todo, ¿verdad? Y la parte de arriba ya fue lo que él edificó como un hotel, ¿cierto? Ubicado cerca de la feria, mucha gente que venía de esa exposición, mucha gente tenía que pasar sí o sí por su hotel. Además de que puso unos precios bastante asequibles para que la gente se quedara, ¿verdad? Aparte de que él, pues, el hotel lo hizo bien, es lo que estoy diciendo, ¿no? Que aparte tenía los últimos avances tecnológicos, la gente sabía que iba a estar cómoda en ese hotel, con iluminación, con gas, todo. Centenares de huéspedes pasaban cada año cuando visitaban la ciudad de Chicago. Ya no solamente durante, ¿verdad?, la exposición, sino también antes y después. Aparte de que Holmes era un anfitrión encantador, era carismático, atractivo, muy amable con las mujeres, así que muchas de ellas repetían, se quedaban varias veces. Pero ¿qué había dentro de ese castillo de los horrores? Dentro de ese hotel del terror. Se dice que el hotel tenía un entramado de salas de tortura, cámaras de gas, salas de disección, salas de despelleje y muchas más cosas. Macabro, ¿verdad que sí? Ahí Holmes podía matar y torturar a sus víctimas a su placer. Además estaban insonorizadas, nadie los iba a escuchar. Dicen que el hotel escondía puertas ocultas, pasillos, trampillas, mirillas que permitía a Holmes que se pudiera mover sin ser visto. A través de las mirillas él podía ver, habían mirillas en todas las partes, en las paredes, en las puertas, para poder ver lo que hacían todos los huéspedes. Se decía que daba puertas falsas, escaleras que no conducían a ningún lado, que era un auténtico laberinto del que solo Holmes conocía, porque como no lo había construido una sola persona, pues solamente él conocía realmente los planos, el entramado que tenía ese hotel, y nadie más que él lo conocía. Agarraos, ¿sí? Por ahí pasó mucha gente. Podríamos poner, por ejemplo, él iba alquilando, ¿vale? Los negocios de la planta baja, él iba alquilándolos para ganar dinero, ¿sí? Había un negocio que era una joyería, un relojero llamado Ned Connor. El hombre tenía buen porte, ojos pequeños, gran bigote. Llegó junto a su atractiva esposa Julia y junto a su hija de 8 años. La pequeña encantadora de rizos dorados y ojos claros. Además del alquiler, Holmes ayudó a la familia dándoles una habitación para que pudieran vivir justo encima de la tienda en su hotel. Él establecería buena relación, como hacía con todo el mundo, porque era una persona encantadora, con toda la familia, y el relojero le contó que su hermana, una jovencita de 17 años, se encontraba en ese momento desempleada, y que le vendría bien el dinero. Por supuesto, el amable Holmes pues no dudó en ayudar una vez más a la familia y dar trabajo a la joven de 17 años en su hotel, una muchacha de cabello oscuro y piel muy blanca que les resultó sumamente atractiva a Holmes. Por supuesto que no hizo nada de todo esto por amabilidad. En realidad, nada más vio entrar por la puerta a los Connor. Tenía una antigua fantasía. ¿Cómo sería acabar con toda una familia? Pocos meses después, la hermana del relojero estaba muerta. Holmes la envenenó cuando ella rechazó mantener relaciones sexuales con él. El asesinato quedó obviamente sin resolver, y eso acabó destruyendo el matrimonio de Ned y su mujer. Eso fue otra ventaja para Holmes. Empezó a mantener una relación con Julia, con la mujer de Ned. Se convirtió en su amante, incluso se dice que quedó embarazada de él.
Por supuesto, ella no sabía en ningún momento que estaba compartiendo cama con un asesino. La cuestión es que poco tiempo después Holmes vendió un maletín con los huesos pelados de Julia. Vendió un maletín con los huesos pelados de Julia. Su cuerpo había quedado en tan mal estado que lo único que podía sacar de él es el dinero que se daba por los esqueletos. El cuerpo de su hija, esa pequeña de 8 años, estaba enterrado en el foso de cal del castillo. Según cuenta el propio Holmes, en las memorias que él deja, cuando finalmente lo atrapan, él escribe unas memorias, ¿no? Y ahí cuenta uno a uno los asesinatos que ha hecho, cómo los ha hecho y de qué manera. El propio Holmes cuenta, digamos, que a la niña la mató de la forma más rápida posible, sin sentimientos. Tenía sentimientos de ningún tipo, este personaje. Lo hizo porque consideraba que era un testigo, y que más adelante podría causarle problemas. Y así, toda la familia Connor quedó completamente aniquilada por Holmes. Había cumplido su fantasía. Había un conducto, dicen, incluso, por la que él podía desplazar los cadáveres desde el hotel hasta el sótano. En el sótano se dice que había desde un horno tremendo hasta fosos de cal y de ácido para deshacer los cadáveres. Los cuerpos que estaban en buen estado los vendía y los que no, vendía el esqueleto. Siempre sacaba para todo algún tipo de rédito económico. Otro ejemplo de persona que mataría sería también el doctor Russell, el médico que tenía alquilado la farmacia en la parte baja del hotel. Durante una discusión sobre el pago de la renta, dice que lo tiró al suelo, le propinó un fuerte golpe con una silla y tuvo que buscar otra forma de ocultar el crimen. Dice que su primera intención era llevar el cadáver a una escuela de medicina de Chicago y acabó vendiéndoles aquel cuerpo. Pero Holmes no buscaba a cualquier víctima, no, ni mucho menos. Él sabía bien qué víctimas tenía que escoger. Tenía que escoger personas, salvo que los acabara matando porque tuvieran alguna relación o fueran testigos o pudieran delatarlo de alguna manera. Digamos que las víctimas que escogía eran personas que viajaban solas, que provenían de estados lejanos, que nadie los buscaría en Chicago, y sí puede ser, por supuesto, con una gruesa cuenta corriente. Esos eran sus principales víctimas. Todo se complicó cuando el propio Holmes tuvo que buscar un cómplice que le ayudara a encontrar víctimas y deshacerse de ellas. Benjamin Petzl, un inventor. Con él estafaban con el tema de las patentes también. Entablan una buena amistad. Según se cuenta, Holmes no era un hombre demasiado alto. Medía 1,70 m, pesaba unos 68 kilos. En cambio, Benjamin Petzl era un tipo alto, de más de 1,80 m, bastante musculoso. A Holmes se le empezó a complicar todo. Se creó durante la Exposición Universal, desaparecieron muchísimas personas. Hubo muchas denuncias y se creó todo un departamento de policía para buscar a los desaparecidos. Se suscitaron sospechas de que Holmes estaba involucrado, así que se presentaron en su castillo de la muerte. En realidad no por el tema de las desapariciones, sino que se presentaron por un tema de estafas de seguros. Al final él consiguió ser evasivo, alegó a su profesión como médico. Bueno, la policía al final no lo detuvo, pero Holmes sabía que la justicia le pisaba los talones y huyó junto a su compinche Benjamin Petzl. Lo que no sabía Petzl es que Holmes no pensaba utilizarlo como cómplice, sino como víctima. Al principio del viaje, Holmes aseguró la vida de su supuesto amigo, por lo que actualmente serían 8.000 euros.
Según le contó a la familia Peitzel, la idea sería fingir la muerte de Benjamin, sustituyendo su cuerpo por el de otra persona para ganar dinero. Después, su esposo iría a recoger el dinero, y Holmes y ella se repartirían mitad y mitad. Pero por supuesto, Holmes tenía otros planes. Nunca pensó en sustituir en realidad el cuerpo de Benjamin por otro que se pareciera. Pensó simplemente en acabar con él y utilizar su cadáver real. No sería fácil. Como os dije antes, Benjamin era más alto, más fuerte y más corpulento, pero el asesino supo cómo salvar el problema, y él mismo lo cuenta en sus memorias. Dice: superé ese problema atándolo firmemente de pies y manos, y procedí a quemarlo vivo. Empapé sus ropas con benzina y le prendí fuego con una cerilla. Dice que su tortura fue tan terrible que pensó que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. Si alguien hubiera oído tanto lloro y tanto ruego, no podría creer que una persona puede ser tan cruel y depravada. Dice: me rogaba que lo matara más rápidamente, pero sus ruegos no me afectaban. Dice: al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima, sus oraciones y su último ruego, para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos, ninguno de los cuales me afectó, dice. Lo que Holmes no sabía es que este crimen había sido el principio del fin. Después intentó librarse de la familia de Peitzel. Le dijo que su marido había huido, que se encontraría con él en otro lugar, que le ayudaba con los hijos que tenía. Los niños partieron de Filadelfia. Su madre nunca más volvería a verlos. Howard, el pequeño de 8 años, fue el primero en morir. El asesino lo mató, lo cortó y lo incineró en una casa de Indiana. A sus hermanas pequeñas las llevó aún más al norte, a Canadá. Las pequeñas querían a Holmes, ya lo conocían desde hacía varios años, pero sospechaban de él, porque Howard, su hermano mayor, no estaba con ellas. Ya se dejaban constancia en las cartas incluso que escribía, en el que ellas no se sentían demasiado seguras con Howard. En todo caso, Holmes no tenía intención de mantenerlas con vida mucho tiempo. El hombre adoptó un baúl de viaje como una cámara de gas portátil, donde acabaría con la vida de las pequeñas. Se dice que incluso tal vez las llegó a violar, no se sabe si vivas o muertas. De un solo plumazo, Holmes acabó con la vida de los 3 hijos de Benjamin, y pensaba acabar con toda su familia, con su mujer, con su hermana, incluso con su hijo, bebé. Y lo habría hecho, pero la compañía de seguros acabó por sospechar de que no tenían del todo claro que la muerte de Benjamin fuera accidental. Al fin y al cabo, ¿cómo se quema a alguien vivo de forma accidental, verdad? Hay que tener en cuenta que Holmes siempre utilizaba la excusa de incinerar. De hecho, él quemó la tercera planta del hotel para cobrar el seguro, porque en Chicago había ya sufrido un gran incendio que arrasó toda la ciudad, bastante conocido aparte, y era una de las causas más habituales por las cuales la gente se quemaba, y también las propiedades. Así que era perfecto para el tema de los seguros. Consiguieron atraparlo, y finalmente él terminó confesando. Escribió en la cárcel las memorias que ya os he estado comentando. Al fin y al cabo, él siempre dijo: el diablo vive dentro mío, decía él. Y de la misma manera que un poeta no puede dejar de hacer arte, yo tampoco puedo dejar de hacer mi arte. Eso es lo que dijo el propio Holmes. Él afirmaba que el diablo estaba dentro de sí mismo y desde que había nacido estaba con él. Hay varios misterios a lo largo de su muerte, ¿no? de la parte más bien final, que es bastante curioso. Hay una teoría que dicen, por ejemplo, que porque a Holmes lo condenan con morir a la horca. En realidad solo lo condenan por 9 homicidios, evidentemente varias estafas, etcétera, pero 9 homicidios, aunque él confiesa 27. O sea, él confiesa 27, pero incluso da nombres de personas vivas, con lo cual algo no coincide. 9 sí se pudieron comprobar y fueron los que lo ajusticiaron. Pero la gente sospecha, los expertos sospechan que pudieron ser más de 200 las víctimas que mataran su castillo. De personas que fueron pasando por ahí.
Pero hay una teoría que dicen que no llegó a morir en la horca. Dicen que... porque él... Hay una cosa que es muy importante que hay que tener en cuenta, que es que cuando él va a ser condenado, él dice lo del diablo y pide una última cosa antes de morir, ¿no? Él pide que le pongan cemento por encima de su tumba, porque no se fía de que pueda ser profanada su tumba como él profanaba tumbas, por otro lado. La cosa es que esto sería, según dicen, ¿verdad? Algunos, en alguna teoría, esto sería la fachada perfecta para que Holmes pudiera escapar. Según dicen, convenció a alguien de dentro de la cárcel para, digamos, que él se pudiera escapar. Se ve que los guardias en un momento dado tapan la vista de la gente, que evidentemente había público viendo las ejecuciones en esa época, algo aterrador, ¿verdad?, a día de hoy, y que taparon y que en ese momento sustituyeron a Holmes por un cadáver que ya había. O sea, la persona que ahorcan no es Holmes sino un cadáver. Y que Holmes se escapa detrás en un ataúd. Eso es lo que dicen. Y dicen que se marchó y que está viviendo tranquilamente, o que estuvo viviendo tranquilamente en Paraguay. Eso es una teoría, que es bastante sorprendente, pero es una teoría de la que se cuenta. Claro, como el ataúd no se puede exhumar, porque está lleno de cemento, como él dijo, ¿verdad? Ya tendría perfecto, porque nadie iba a comprobarlo. Nadie, de hecho, la policía se negó. Uno de sus compañeros dijo, de los compañeros de Holmes, dijo que él no había sido el que había sido ahorcado, pero la policía nunca quiso comprobarlo porque era demasiado trabajo hacerlo, así que ahí lo dejaron. Todavía hay más. Según se dice, el propio Holmes maldijo en su momento a todas las personas que habían participado en su ejecución. Según dicen, se gestó 2 semanas después del juicio. Uno de los testigos claves contra Holmes murió de forma repentina por septicemia. Otros testigos también enfermaron y murieron 2 días más tarde, y uno de los guardias de la prisión incluso acabó por suicidarse. Y por si fuera poco, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo de forma inexplicable. ¿Tuvo algo que ver? No. Otra teoría, que lo vinculan con Jack el Destripador. Hay que tener en cuenta que se pierde toda pista de Holmes durante el año 1888, exactamente el año en el que aparece Jack el Destripador. No se sabe qué hizo Holmes en su vida. No hay registros de que estuviera viviendo en Estados Unidos. Por el contrario, esto lo dice un tataranieto de Holmes, que realmente es un tataranieto, que dice que tiene documentos que prueba, que dice que Holmes estuvo en Whitechapel durante 1988 y que él fue Jack el Destripador. Aparte hay un documento que dicen que demuestra que un tal H. Holmes estaba viajando en un barco desde Londres hasta Estados Unidos días después de que Jack dejara de asesinar. ¿Es Jack el Destripador? ¿No lo es? Ahí queda la cosa. Así que, como veis, este supuesto, no sé yo, eso dicen todos, ¿no?, gran asesino serial de la historia de los Estados Unidos, pues esta es su historia. Todos los mitos, todas las leyendas, todas las supersticiones, todos los misterios que envuelven este caso, que lo hace muy interesante. Hay muchos asesinos seriales, ya os los iremos contando en crónicas, pero evidentemente creo que ninguno como este. Porque seguramente los otros tenemos más documentación, son más nuevos, tenemos más información, ¿verdad? En este caso concreto estamos hablando de algo muy curioso, porque no hay tanta documentación, ¿verdad? Y cuesta mucho más de... De hecho, hay otra teoría que dice que el castillo ni siquiera era lo que era, porque la prensa de la época, que es muy exagerada,
se inventaron los bocetos, los mapas, que realmente no era una sala de los horrores, un castillo de los horrores, que no asesinó a nadie allí, y que incluso ni siquiera llegó a abrir el hotel, pero que la prensa, que necesitaba un asesino, encontraron archivo expiatorio perfecto. Es decir, que Holmes no era un asesino. ¿Lo era? ¿No lo era? ¿Qué hay de todos estos misterios, de todas estas incógnitas, de todos estos interrogantes? Bueno, pues nosotros desde aquí, desde Tetrael, os animamos a que vengáis con nosotros, a que viváis con nosotros su historia fascinante, sesión, canalización con su espíritu, a Chacho Holmes, con todos los misterios esclarecidos. Si os ha gustado, dad like, ya lo sabéis, compartid esto, apoyad el canal de cualquiera de las maneras. Espero que este ratito, estos 40 minutitos más o menos pasados, en el que hemos estado en sintonía vosotros y yo, ¿verdad? Escuchando esta voz, lo hayáis pasado bien, aunque sea algo macabro, pero en Halloween creo que queda bien, ¿cierto? Y que aprendamos un poquito más de estas historias que no todo el mundo conoce. Gracias a todos por escucharme, amigos.